El ministro Mario Marcel, ministro de Hacienda, estaba con nosotros. Bienvenido, ministro. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme. Primero, ¿cómo está? ¿Cómo está usted? Bueno, aliviado de haber dado este paso tan importante como fue ayer la votación de la reforma previsional en la Cámara de Diputados, y con mucho entusiasmo para seguir en la etapa siguiente, porque ahora, cierto, nos toca la discusión en el Senado, pero el proceso legislativo que va teniendo estos hitos, cierto, uno tiene que ir logrando, es como una carrera, cierto, con obstáculos que tiene que ir pasando uno y otro para finalmente tener el resultado que se busca. Invitamos a la gente a que a través de nuestro hashtag, que es Buenos Días TVN en Twitter, X como se llama ahora, o a través de nuestro WhatsApp que va a aparecer en pantalla, nos envíes tus preguntas, porque queremos tratar de que te quede lo más claro posible. Esto claro, que es complejo a veces de entender, Kevin, que es todo el proceso legislativo. Absolutamente. De hecho, como para situarnos en una especie de mapa, ministro, lo que sucedió ayer fue recién el primer trámite legislativo. Falta el Senado, que vuelva a la Cámara, una eventual comisión mixta, la revisión del TC, la revisión de Contraloría, la promulgación y la publicación en el Diario Oficial para que esta reforma esté. Estamos recién en el primer paso. Y se demoró 14 meses, ministro, una reforma que, ayer lo decían algunos, quedó solo un cascarón, porque la fórmula del 3 y 3, esto de los 6 puntos de cotización adicional y que se dividiera 3 a solidaridad y 3 a las cuentas individuales, no se aprobó. ¿Usted está de acuerdo con que se aprobó solo un cascarón o hay un contenido importante? Sí, mire, primero, cierto, para que se entienda bien cómo funciona el proceso legislativo, el hecho que tenga etapas no quiere decir que todo empiece de nuevo desde cero en la etapa que sigue. Porque, cierto, como usted bien lo describía, se aprueba un proyecto en la Cámara de Diputados, en primer trámite, después va al Senado, el Senado aprueba algo en segundo trámite, y las diferencias vuelven a votarse en la Cámara de Diputados. Y si no se aceptan el informe del Senado, va a una comisión mixta. Por lo tanto, los temas que se han aprobado en la Cámara, ya uno puede decir que ya quedan como un componente de lo que va a ir saliendo finalmente en esta reforma, sin perjuicio de los cambios que se concuerden posteriormente. Claro. Ahora, cascarón, mira, para dar una idea más o menos del contenido de este proyecto, esta es una reforma que es compleja, una reforma que tenía en términos de articulado cerca de 200 artículos. Eso uno más o menos lo puede ordenar en alrededor de 21 temas. ¿Ya? De esos 21 temas, 18 fueron íntegramente aprobados ayer. Hubo un par que se aprobaron parcialmente y uno importante, por cierto, que es el tema de la cotización adicional de los empleadores del 6% y la distribución de eso no se aprobó. Y ese, por supuesto, que es un tema relevante. ¿Y por qué no se aprueba? Pero los otros 18 temas sí son claro, bien importantes. O sea, no es un cascarón nomás. Claro, porque tienen que ver con el cambio en la estructura de la industria, ¿cierto? El fin de la AFP como la hemos conocido hasta ahora, el paso a entidades que solo se dedican a la inversión de los fondos, el aumento de la PGU, bien importante, el autopréstamo, ¿cierto? El autopréstamo, está el aumento del límite de renta imponible, está el cambio en la forma en que se cobran las comisiones. Hay muchos otros temas, y en esos temas tuvimos en algunos casos muy buenas votaciones, no siempre división oposición-gobierno, en algunos casos también tuvimos votaciones más amplias favorables, por ejemplo en el financiamiento de la PGU. Ministro, tenemos pizarra, tenemos plumones, me gustaría que usted le pudiera explicar a la gente en qué consiste esta reforma que se está solicitando ser votada de pensiones y cómo podría beneficiar a las personas en términos de sus pensiones. Recordemos que el tema de pensiones, mejores pensiones, sí era una de las demandas del 18 de octubre. Mejores pensiones estaba instalado en la conversación. ¿De qué manera por este supuesto, proyecto eso no mejora las pensiones? No podemos olvidarlo ni un minuto. En esto de mejorar las pensiones, ¿cierto? Hay que tener claro que una cosa son las pensiones futuras y otra cosa son las pensiones actuales. ¿Cierto? Si uno simplemente aumenta las cotizaciones y aumenta los aportes a los fondos de capitalización individual, va a mejorar las pensiones futuras, pero no va a mejorar las pensiones actuales. Entonces vamos a hacer un recuento de qué cosas del proyecto, por qué vías este proyecto buscaba mejorar las pensiones. Entonces el primer tema, ¿cierto?, es el aumento de la PGU.
La pensión garantizada universal. La pensión garantizada universal, ¿cierto? Actualmente en 206.000 pesos, ahora va a tener un reajuste pronto, pero la propuesta era subirlo a 250.000 pesos, eliminar algunas exclusiones que actualmente existen, por ejemplo, los beneficiarios de pensiones de reparación, pensiones RETIC, Valech, y finalmente darle un carácter universal, o sea, es el aumento del valor y la cobertura de la PGU, ¿ya? Segundo tema, mayor rentabilidad de los fondos de pensiones, ¿ah? Como a través de mayor competencia, ¿ah? Y en esa competencia se para mejorar la creaba rentabilidad, un nuevo ente, se eliminaban las AFP, ministro. ¿Cómo era esa mayor competencia? Esa mayor competencia es haciendo esta separación entre lo que es la función de inversión de los fondos de pensiones, donde pueden haber muchas instituciones que compitan entre sí, y lo que es la administración de las cuentas. La administración de las cuentas, ¿qué es lo que es? Es la recaudación de las cotizaciones, la cobranza de las cotizaciones morosas, la información a los afiliados, la información de las cartolas, todo eso que parece como trivial, sin embargo es el principal componente de costos de las actuales AFP. Y por la forma en que están constituidos esos costos, es algo que induce a que haya pocas AFP. Porque requieren muchos afiliados para hacer viable una AFP. ¿Y ese costo lo pagamos los afiliados? Lo pagamos a través de las comisiones. Entonces, con mayor competencia y otras cosas que están planteadas en la reforma, se buscaba una mayor rentabilidad, mayor rendimiento de los fondos. Tercer tema, mayor densidad de cotizaciones, lo que la gente normalmente conoce como menos lagunas previsionales. En promedio, los chilenos cotizamos la mitad del tiempo en que podemos trabajar. O sea, si estamos hablando de 40, 45 años de vida laboral, en promedio los chilenos cotizan menos de 25 años. Entonces eso significa que hay una parte muy importante del tiempo en el cual no se está cotizando, no se está aportando fondos, y por lo tanto se acumulan menos fondos para financiar las pensiones en el futuro. Entonces, menos lagunas. ¿Ya? ¿Cómo se buscaba hacer esto? Fundamentalmente a través de un seguro ligado al seguro de cesantía, que significaba que cuando la persona está cesante y está recibiendo los beneficios del seguro, durante todo ese tiempo también se le pagan las cotizaciones previsionales. Además, también se creaba un mecanismo simplificado de cotización para los independientes, porque hoy día un independiente, de acuerdo a la normativa actual, lo que tendría que hacer para cotizar es que cada mes tiene que declarar una renta, calcularle el 10%, calcular la comisión. O sea, hay que ser realmente muy mateo para cotizar, y prácticamente nadie cotiza de esa forma. Entonces aquí lo que se proponía, y curiosamente se rechazó ayer, algunos parlamentarios lo rechazaron sin siquiera saber lo que estaban votando en ese momento, se rechazó un mecanismo simplificado que significaba hacer un convenio con la cuenta RUT para que uno les descuente una cantidad fija cada mes. Ahora, eso que acaba de decir usted al pasar, que votaron en contra sin saber lo que estaban votando, es un palo fuerte el que le pega a los parlamentarios. Sí, yo lo conversé con varios de ellos y me reconocieron que en realidad habían hecho como un paquete de votaciones separadas y no se habían dado cuenta que eso estaba ahí, así que era importante corregirlo después. Para que la gente lo sepa, ayer en el Congreso fue la votación de la idea de legislar, que es esta votación en general, donde consiguen 84 votos, pero después fueron 103 votaciones separadas, y donde la minuta de votación, Eduardo, es, se le agrega algo al inciso tanto, y uno va siguiendo a los jefes de bancada, usualmente, que van levantando el dedo para arriba o para abajo. En el fondo le indica lo que hay que votar. Eso es. Así. Bueno, el cuarto punto es la cotización de 6% del empleador. Ahí es donde está el meollo, parece, para algunos de esta discusión. ¿Ese es el corazón, ministro? Esto, o sea, una cotización de 6% de los empleadores, por supuesto, es un aumento importante de cotizaciones, ¿cierto? Actualmente cotizamos 10%, lo cotiza el propio trabajador, ahora se agrega una cotización de cargo del empleador. Y esa cotización del cargo del empleador se planteaba que una parte fuera a las cuentas individuales y otra parte fuera a un seguro social. ¿Qué planteaba el gobierno de ese 6%? ¿Cuánto a cada quien?
lo que se propuso, lo que estaba propuesto ayer, que se rechazó porque no alcanzó la votación suficiente por ser una ley de quórum calificado. Era que 3% de ese 6% fuera cuentas individuales y el otro 3% fuera este seguro social. Que no era la propuesta original del gobierno. El No era gobierno la quería propuesta otra cosa. original. Originalmente el gobierno proponía que todo el 6% fuera el seguro social. Ahora, ese 3 y 3 que se negoció y ahí demócrata, y por eso las declaraciones del diputado Ibáñez son relevantes, contrastan con lo que dice la oposición, que dice nosotros queremos el 6% de cotizaciones individuales porque las encuestas mostrarían que la gente en general quiere que esa plata vaya a su cuenta individual. Puede ser por temor, puede ser porque piensan que le van a meter la mano, porque no se entiende el concepto solidario. ¿Cómo se puede lidiar con eso? Claro, bueno, lo primero es que hay que explicar bien en qué consiste el seguro social, qué es lo que financia, cuáles son los beneficios que entrega. Entonces, el seguro social está propuesto que entregue 3 beneficios. En primer lugar, una garantía de pensión para los actuales pensionados, equivalente a 0,1 UF por año cotizado. Entonces, por esa vía, un pensionado actual que hubiera cotizado durante 30 años habría tenido un incremento de su pensión en algo más de 100.000 pesos, solo por ese concepto. Perfecto. Eso es para ¿Ya? los que hoy día están... Para los actuales pensionados. Si no hay seguro social, si no hay un mecanismo como este, las pensiones de los actuales pensionados no van a mejorar. Correcto. Lo otro que hay acá es una igualación de la situación de hombres y mujeres. Actualmente, por el hecho de que las mujeres tienen una expectativa de vida más larga, cuando se le calcula una pensión, cuando se le calcula una renta vitalicia, aun cuando tenga los mismos ahorros que un hombre, aun cuando ella ha hecho el mismo esfuerzo de cotización, tiene una pensión más baja, ¿ya? Entonces lo que hacía el Seguro Social era compensar esa situación o revertirla. Y por lo tanto igualar la situación de hombres y mujeres. Nuevamente, sin seguro social no hay posibilidad de igualar la situación de hombres y mujeres. Las mujeres van a seguir recibiendo pensiones menores solo por el hecho de vivir más. O sea, algo que en principio debería ser positivo, ¿cierto? Termina siendo negativo económicamente. Lo otro, el tercer tema que se financiaba con el Seguro Social era un beneficio para las personas que dejan de cotizar durante una parte de su vida por el hecho que se han dedicado a cuidar a un familiar, a un niño pequeño, a un adulto mayor, a una persona discapacitada en su familia. Y por esa vía se le aportarían 24 meses de cotizaciones para mejorar sus fondos previsionales. O sea, para evitar esa laguna producto de ese rol que cumplió. Claro, exactamente. Ministro, entonces, esto se llama seguro no por casualidad, no es una palabra de adorno. Fíjense que hoy día los empleadores hacen cotizaciones para pensiones. Lo hacen para un seguro, el seguro de invalidez y sobrevivencia, cotizan 1,5%. Eso no va a una cuenta individual, no tiene herencia, no tiene propiedad. Claro. Es un seguro. ¿Quién se beneficia de él? Bueno, todos se cubren de ese riesgo. Y las personas que se invalidan o que fallecen durante su vida laboral, ¿cierto? Su cónyuge, etcétera, claro, recibe un beneficio. Entonces, esto es la misma lógica. Es cubrir contingencias de la vida que las personas no pueden controlar, ¿cierto? Y que los perjudican económicamente en el caso de las pensiones. Y un quinto tema, una quinta vía para mejorar las pensiones, son algunos cambios paramétricos, en particular aumentar el límite de renta imponible. Nosotros actualmente no necesariamente cotizamos por todo nuestro sueldo, cotizamos por nuestro sueldo hasta un cierto límite, ¿ya? ¿Y eso qué significa? Significa que personas que, por ejemplo, en el curso de su vida les va bien en los últimos años, esos años hay una parte de esa renta por la cual no cotizaron, no se les suma su fondo de capitalización individual y por lo tanto cuando sacan una pensión tiene una caída importante de sus ingresos.
O también pasa, por ejemplo, que hay personas que tienen ingresos que son fluctuantes, que reciben comisiones, bonos, etcétera. Cuando con esas comisiones y esos bonos la renta supera ese límite de imponibilidad, toda la diferencia tampoco se puede ahorrar en la cuenta individual. Aquí tengo una de las preguntas que nos llegan. Por ejemplo, estimado ministro, por acá tengo más de 60 años, estoy tramitando mi pensión adelantada. ¿En qué me favorece esta reforma de pensión, especialmente en la UF por años de servicio? Más de 30 años cotizado. Bueno, a esa persona, ¿cierto? Tendría, por supuesto, el beneficio de la PGU, sobre todo en la medida que se universaliza, porque ahí ya no importa, ¿cierto?, la pensión que esté recibiendo, va a recibir como base la PGU y encima lo que se financie con su fondo de capitalización individual. Lo segundo es que tendría este beneficio del seguro social, esta garantía de 0,1 UF por año cotizado. Si la persona tiene, me decía, 20 años. Dice más de 30 años cotizado. Más de 30 años, entonces recibiría por esa vía un incremento de su pensión de más de 100.000 pesos. Entonces llevamos más de 100.000 pesos por acá. Llevamos por el lado de la PGU, ¿cierto? Sería más o menos 20.000 pesos adicionales. Y si es una mujer, probablemente un 15% más de su pensión, producto de la igualación con la situación de los hombres. Otra pregunta sobre el autopréstamo, que también es una cosa que están en esta discusión, y es una pregunta muy recurrente. Autopréstamo lo estoy viendo que aparece. Voy a tomar esta. Si tengo más de 22 millones en la AFP, pero estoy sin pega, ¿podría optar al autopréstamo? El autopréstamo lo que está planteado en el proyecto no depende si la persona está trabajando o no. Lo que se requiere, hay un límite que es en función de los fondos que tiene acumulados, que es un límite de 5%. Hay un límite absoluto en UF que equivale a poco más de 1 millón de pesos. Y luego hay un límite temporal que es que solicite el autopréstamo hasta 5 años antes de jubilarse, para que tenga tiempo para poder devolver los fondos. O sea, perdón, hay 3 límites, ¿no? De tiempo, de monto en absoluto en UF y de fondo. Y de fondo, que es una proporción respecto a lo que tiene. No es porque decían ya, pero puedo pedir la mitad de lo que tengo. No funciona así. ¿Y cómo se obligaría a la persona a pagarlo? Porque se agregaría a su cotización previsional, se le agregaría un 2% hasta que lo pagaría, ¿cierto? Lo retendría el empleador y lo pagaría hasta que se pague toda la deuda. Si esa persona no tiene más empleo. Bueno, si no tiene más empleo no tendría posibilidad de devolverlo. Pero no se le cobra de alguna manera, o sea, no busca que se devuelva esa plata si es que no hay empleo. Claro, pero eso es importante que no sea una especie de autoengaño, porque cierto, hace no mucho tiempo atrás vimos una propuesta de autopréstamo en que se podía pedir hasta el día antes de jubilarse y no había ninguna norma para devolverlo. Entonces, en realidad era un préstamo que se sabía que no se iba a devolver jamás. Claro. Y acá tenemos que tener claro que siempre lo que está detrás son las pensiones futuras de las personas. Entonces, es cierto, no se trata de que por la vía del autopréstamo la persona termine con una pensión más baja. Porque, claro, probablemente cuando se dice el titular del autopréstamo, mucha gente dice, es un nuevo retiro de fondos provisionales, como UO3, digamos. Claro. Pero no es así, es una fórmula completamente distinta. O sea, se trata de que sea un autopréstamo. La naturaleza fundamental de un préstamo es que se devuelva. Y es importante que se devuelva al bolsillo del propio trabajador o trabajadora. Es sin intereses, pero hay que tener claro que tiene un costo para la persona que lo pide, que es la rentabilidad que se pierde durante el tiempo que está... esa plata deja de estar en tu fondo, por lo tanto no genera rentabilidad, eso es lo que uno perdería. Claro. ¿Y el autopréstamo quedó en el proyecto que pasó al Senado? Quedó en el proyecto, sí. ¿Se aprobó esa parte? Sí, esa parte se aprobó. Dice, buenos días a todos, pregunto, dentro de la reforma de pensiones, ¿se bajan los 110 años? Y también preguntan por las tablas de mortalidad. Sí, bueno, en la última etapa de la discusión del proyecto en la Cámara de Diputados, se llegó a un acuerdo con varios grupos de parlamentarios, incluyendo parlamentarios del PPD, también lo plantearon parlamentarios demócratas, para analizar, para incorporar una nueva modalidad de pensión que evite estas colas de las tablas de mortalidad por la vía de incorporar un seguro de longevidad. Ajá.
Un seguro de longevidad es un seguro que yo cobro en la medida que vivo más años que un cierto límite. ¿Ya? Entonces eso hace innecesario que al momento de calcular mi pensión, ¿cierto?, tenga que estar aplicando tablas de estas características. Eso no alcanzó a incorporarse en el proyecto porque requiere un diseño bastante detallado, pero sí quedó un compromiso bastante formal de preparar una indicación para presentarla en el Senado. Dice acá, a propósito de las tablas de mortalidad, debería haber un criterio único respecto a las expectativas de vida. Por ejemplo, un hipotecario, la expectativa de vida son 80 años, seguro de gravamen 85. ¿Por qué la AFP es tan diferente? La diferencia es que en el caso de un crédito hipotecario, ¿cierto? Básicamente el tema de la expectativa de vida se utiliza para, en principio, asegurarse de que se alcanza a pagar un crédito hipotecario. En el caso de pensiones, particularmente de las rentas vitalicias, ¿cierto? Lo que la renta vitalicia significa que uno le van a pagar una pensión por el resto de su vida hasta que fallezca y luego además va a haber una pensión derivada para su cónyuge o para sus hijos. Entonces, en ese caso, de lo que se trata es de estimar o de prever cuánto va a vivir una persona más allá, ¿cierto?, de estas cifras de 80 años, etc. Claro. Pero nuevamente hay distintas formas de tratar este tema. Entonces, la idea del seguro de longevidad es una manera de compartir ese riesgo y que no lo asuma totalmente la persona, que es lo que a la gente le preocupa cuando ve las tablas de mortalidad con estas colas largas de más de 100 años. Tengo otra pregunta acá que tiene que ver con esto que hablábamos del 6% de cotización adicional, que según la propuesta es un 3% para las cuentas individuales y un 3% que iría a este componente solidario seguro social. Pregunta, ¿solo ese 3% entonces sería heredable de ese 6%? ¿Solo ese 3% se sumaría a lo que ya tenemos y que es lo que consideramos hoy día heredable? Y algunas personas preguntan, ¿por qué si ese otro 3% surge de mi trabajo, por qué eso no podría ser heredable? Porque, bueno, parto por la última parte de la pregunta, porque es un seguro. Porque es un seguro que yo lo recibo como digamos, expresión de la manera en que se comparte el riesgo dentro de la sociedad, pero es un riesgo mío, no es un riesgo de mis herederos. Ahora, respecto de las herencias, aquí es importante tener claro qué es lo que existe hoy día y qué es lo que existiría en el futuro. Hoy día, la herencia existe fundamentalmente para la jubilación mediante retiro programado y en la medida que la persona fallezca antes de que haya agotado el uso de sus fondos. O sea, desgraciadamente la industria ha transmitido esta idea de que existen herencias para todo el mundo y la gente se ilusiona con todo esto y se forma desgraciadamente una idea equivocada de lo que existe hoy día. En buen romance uno hereda lo que quedó en el fondo de pensiones de su pero si tiene una renta vitalicia no existe esa herencia. Claro. Uno renuncia a la capacidad de herencia. Así es. Entonces, en el proyecto, lo que se incluyó para la renta vitalicia es una opción de renta vitalicia con herencia. Es decir, que en el momento que uno se jubila, dice ya, yo voy a pedir renta vitalicia, pero quiero dejar una herencia a mis hijos. Eso implicaría, me imagino, porque si yo fuera compañía de seguros que otorgo la renta vitalicia, la gracia es que tú me estás entregando todos tus fondos y yo garantizo, modo seguro, una renta vitalicia, como dice su nombre, hasta que fallezcas. Si me van a obligar a mí como empresa, además a tener un fondo que tengo que heredar, le voy a tener que cobrar al cotizante, digamos, en este caso, un extra. O sea, siempre, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con los fondos de capitalización individual, todo se financia con lo que se acumula, con lo que se ahorra en esos fondos. Para otras materias existe la PGU, existe el Seguro Social, pero cierto, aquí tenemos que tener claro que cuando hablamos de fondos de capitalización individual, es eso lo que tiene que financiar todos los beneficios con cargo a esa instancia. Por eso es que tienen esa limitación el mecanismo de capitalización individual. Claro. Por eso es que no puede ser el único componente de un sistema de pensiones. Por eso lo primero que se aprobó ayer, después de la idea de legislar, el artículo primero del proyecto dice este es un sistema mixto. Y mixto significa
que no es solo de capitalización individual, que tiene seguros, que tiene Claro. beneficios de cargo fiscal. Significa que aportan trabajadores y empleadores. Significa que participan entidades privadas y públicas. O sea, Eso es un lo cambio que de paradigma. significa mixto. Es un cambio de paradigma. Ministro, mucha gente en los 14 meses de tramitación de esta normativa ha dicho exactamente lo mismo sobre el 6% de cotización adicional. Desde el gobierno siempre se ha dicho, esto es con cargo al empleador. ¿Cómo podemos asegurarnos de que el trabajador no va a terminar pagando ese 6% a través de una rebaja de sueldo o a través de que lo echen y lo vuelvan a contratar por la misma plata, pero para que finalmente sea el trabajador el que paga ese 6% y no el empleador? ¿Cómo se asegura Le eso? agrego algo ahí, que han dicho que también esto es un impuesto al trabajo y que va a encarecer la mano de obra cuando necesitamos tener más gente trabajando formalmente. Claro, o sea, a ver, la mano de obra se puede encarecer ya sea porque se pagan cotizaciones, porque suben los sueldos, porque sube el ingreso mínimo. O sea, si lo que nos preocupa es el encarecimiento de la mano de obra, lo que tenemos que preocuparnos es que la productividad de la economía crezca. Claro. Para que se puedan pagar esos sueldos y no sea a costa del trabajador. Eso es una cuestión como económica más global. Claro. Ahora, En términos de la preocupación, de no quiero yo pagar, sino que sea mi empleador, ¿cómo se asegura dentro de la reforma que esto sea así? bueno, de partida, por ejemplo, ¿cierto? Tenemos un ingreso mínimo que es obligatorio para todos los empleadores. Un empleador, ¿cierto? Que está pagando ingreso mínimo no le puede bajar el sueldo al trabajador. Y eso hemos tenido ahora un aumento, estamos teniendo un aumento importante en ingreso mínimo. Ahora en julio vamos a llegar a 500.000 pesos, una meta que había del gobierno para el final del su periodo y en realidad va a ser ahora en julio un poquito más allá de la mitad. Entonces, por otro lado, ¿cierto? Tiene que fortalecerse la negociación colectiva. Claro, cuando uno mira esto solo en términos de un empleador y un empleado, siempre el empleado va a parecer más débil. Claro. Pero para eso existe la negociación colectiva. Es a través de la negociación colectiva, de los sindicatos, que los trabajadores equilibran ¿cierto? El poder del empleador y negocian. Entonces, por eso, junto con esto, ¿cierto? También es importante fortalecer la negociación colectiva y mejorar el ingreso mínimo. La PGU, la pensión garantizada universal, que aumentaría, ¿cómo se termina financiando en este modelo? Porque en algún minuto las discusiones estaban vinculadas con la otra reforma, que es la reforma tributaria, que también está ahí dándose la batalla. ¿Cómo se pagaría ese aumento de la PGU? Sí, mira, aquí hubo un avance bien importante en la votación de ayer, porque hasta ayer todo lo que habíamos escuchado de parte de la oposición era que había que aumentar la PGU ahora y que eso no requería ninguna medida adicional de financiamiento, que el gobierno tenía que ver cómo se la arreglaba para financiar. Se pidió en un momento dividir los proyectos, de hecho, que esto fuera un Claro. proyecto aparte. Claro, pero lo que es la novedad es que ayer no solo los parlamentarios de gobierno, los parlamentarios de los partidos no alineados, sino que también los parlamentarios de oposición votaron a favor de una norma que, junto con establecer la gradualidad de la PGU, establece que tiene que tener un financiamiento fiscal permanente. Y para generar ese financiamiento es que el gobierno también, antes de ayer, ingresó o presentó el proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias, que busca aumentar la recaudación en el equivalente a 1,5% del producto, donde quienes pagan eso son personas que actualmente están evadiendo impuestos, que están utilizando mecanismos agresivos de planificación tributaria para aprovechar resquicios legales y pagar menos impuestos. Y por lo tanto, o sea, ¿qué puede haber más justo Sí, claro. que Oiga, pero- ¿cierto? Sean los una evasores o los frescos Claro. los que pagan por los beneficios permanentes para los Se pensionados? necesita, es que para entenderlo, se necesita una nueva ley para que hagan lo que la ley ya mandata, porque en el fondo estamos hablando de un porcentaje importante de los contribuyentes que están no pagando lo que tienen que pagar. Entonces, si ya hay una ley que establece que ellos no están pagando lo que tienen que pagar, ¿por qué es necesario hacer otra ley para ir tras ellos? Bueno, es un poco como la discusión que tenían ustedes recién sobre el tema de la delincuencia, pues si sea, la ley dice la trampa. hay que tipificar delitos, hay que establecer sanciones adecuadas, hay que fortalecer la capacidad para investigación, hay que fortalecer la capacidad para sancionar.
Pensemos, por ejemplo, el mega fraude tributario que se develó hace unas semanas atrás. Un fraude tributario de 250 millones de dólares. O sea, esto comparado con cualquier cosa que discutimos en estos días, sea el fraude en Maipú, Democracia Viva, o sea, esto es varias veces todo eso. Ministro, quiero ¿cierto? citarlo ahí, lo que usted dijo, porque usted dijo que ese monto para que usted, porque de repente 250 millones de dólares sale como muy grande. Eso usted dijo que equivalía a la construcción de 25 centros de salud familiar, 3 hospitales de alta complejidad y más de 15 liceos. Esa es la plata que acá se defraudó, que se dejó de recaudar. Así es. Y eso, ¿cómo se hizo? A través de una organización que generó facturas falsas para cobrar beneficios para obtener devoluciones de impuestos por exportaciones que no se hacían y para vendérselas a empresas que con esas facturas falsas justificaban gastos que no habían hecho y con eso pagaban menos impuestos. Entonces aquí es lo que voy respecto de del proyecto que estamos presentando ahora, que para casos como esos se requiere tener capacidad, en primer lugar, para detectar tempranamente estas cosas, y para generar los medios de prueba, porque no sacamos el Servicio de Impuestos Internos no saca nada con presentar una querella si no tiene las pruebas para lograr finalmente un fallo a su favor. Entonces, eso es lo que busca el proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias. En esa misma línea, una conversación que hemos tenido acá en el matinal a propósito de las situaciones que, por ejemplo, vamos conociendo los municipios. Y uno dice la labor de fiscalización de Contraloría y siempre responden no hay capacidad de fiscalizar todo, entonces posterior a que ocurren los hechos como que nos enteramos. No hay una posibilidad también de incluir, porque uno espera que el Estado sea más eficiente con los recursos de todos los chilenos, que antes de que quede, lo voy a decir en chileno, el choreo, que antes de eso alguien diga eso no se puede hacer, que se enciendan más alarmas, porque hoy día investigamos, pesquisamos, hay detenidos, pero la plata se fue nomás. Claro, bueno, hay varias formas para eso, varias que están incluidas en este proyecto de cumplimiento tributario. Por ejemplo, ¿cierto? Hay un mecanismo de colaboración eficaz. Ajá. O sea, que alguien que tiene conocimiento o que de hecho incluso ha participado o está participando en un fraude de este tipo, lo denuncie, ¿cierto? Y permita abrir una investigación. O que alguien que tiene conocimiento y lo denuncia tenga ¿cierto? Un incentivo para hacerlo. Eso por una parte. Por otra parte, cómo se puede detectar fraudes con tecnología moderna, porque cierto, hoy día pensemos que Impuestos Internos tiene una base de datos donde están, por ejemplo, todas las facturas que se emiten mes a mes. Son varios millones de facturas mensuales. Entonces, ¿cómo uno analiza esos datos? Bueno, hoy día existe la inteligencia artificial. Entonces, uno tiene que tener capacidad para procesar datos, para cruzar las bases de datos de impuestos internos con otras bases de datos que puedan existir en el registro civil, en la seguridad social, etcétera, y poder, mediante algoritmos, identificar dónde hay una conducta anómala. Claro. Y detectarla tempranamente, no cuando hayan pasado varios años de fraude, claro. Como es el caso del mega fraude, se extendió por varios años. Ministro, para hacer el link, porque la pregunta partió por cómo se financia la PGU. Sí. Este proyecto, para evitar y poder recaudar, que el Estado recaude todo lo que tiene que recaudar, ¿es lo que va a financiar el aumento de la pensión garantizada universal? Así es. El proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias busca generar mayor recaudación equivalente a 1,5% del producto en régimen. La reforma previsional, incluyendo por un lado el aumento de la PGU y por otro lado el costo fiscal que tiene la tasa de la cotización de 6%, porque el fisco también tiene que pagar la cotización por sus trabajadores, y los empleadores privados que paguen esa cotización van a pagar menos impuestos a la renta en esa magnitud. Entonces eso cuesta más o menos 1,2% del producto. ¿Ya? Y la diferencia de 0,3% del producto, la idea es dedicarla a complementar lo que ya está encaminado para financiar inversión en seguridad ciudadana. Mire.
Acordémonos que el presidente hace ya varios meses atrás comprometió un incremento de inversión pública en seguridad ciudadana de $1.500 millones en régimen. Eso es un aumento de más de 40%. Hay una parte de eso que ya lo hemos ido haciendo y que lo vamos a seguir haciendo con los recursos del royalty, por ejemplo. Pero todavía nos falta. Entonces, ese 0,3% que nos falta lo podemos también financiar con este mayor cumplimiento tributario producto de la aplicación de esta legislación en la medida que la podamos aprobar. Vuelvo a otra pregunta, que hay esta gente que está agradecida que se esté explicando así en sencillo algo que podría ser medio complicado, porque a veces la discusión política como que tiende a elevar estos temas, así que nos quedamos en la pequeñez política y no vamos al meollo del asunto. Osvaldo pregunta con el hashtag Buenos Días TVN, ¿habrá modificaciones a quién se hace responsable de las pérdidas en el sistema de AFP, destacando que en la actualidad son los cotizantes quienes asumen las pérdidas? Sí, bueno, aquí hay un tema bien relevante. Muchas gracias por esa pregunta, porque uno de los temas que se aprobó ayer fue el cambio en la forma de cobrar las comisiones por parte de los administradores de las inversiones de los fondos de pensiones. Actualmente, ¿cierto?, se cotiza, o sea, la comisión es un porcentaje de la remuneración, ¿cierto? Actualmente está entre 0,6 y 1,4% de la remuneración, con el tope de renta imponible. Eso va a cambiar a ser un porcentaje sobre el saldo de la cuenta de capitalización individual. Entonces, ¿qué relación tiene esto con la pregunta? Bueno, la relación es que si el saldo de la cuenta de capitalización individual baja porque se tienen pérdidas, entonces las comisiones que van a estar cobrando las AFP también van a bajar. Cosa que no ocurre hoy día, porque como hoy día se cotiza sobre el sueldo, claro, en la medida que el sueldo sea el mismo, sea mayor, la comisión sigue igual o sube. Claro. Ahora, desde ese punto de vista también podrían llegar a subir entonces. O sea, es que el saldo en la cuenta de capitalización individual sube. Claro, por supuesto, pero eso sería una buena noticia para los trabajadores. Finalmente el incentivo no es que el negocio se termine, sino que las pensiones se incrementen. Y si es que a las AFP la administran bien y sube la plata que tengo, mejor para mí como cotizante y también para el negocio. O sea, tiene que ver con esto que incluimos aquí, que es de la rentabilidad. Correcto. Ahora, ¿no se terminan las AFP? Tengo una letra medio... No, está perfecto. ¿No se terminan las AFP con esta reforma? ¿O sí se terminan, ministro? O sea, lo que ocurre es se mantiene la participación del sector privado, de entidades privadas, pero van a ser entidades privadas que se van a concentrar en la función de invertir los fondos, que es donde se requiere ese expertise privado y donde hay muchos actores que pueden proporcionar ese servicio. La otra parte, que es cierto lo que mencionábamos antes, la cobranza, la recaudación, la información a los afiliados y qué sé yo, eso va a funcionar en un sistema que va a ser común para todos los afiliados. ¿Y los afiliados van a tener que pagar doble comisión? O sea, a este ente público y al ente privado. De partida, el ente público es público en el sentido de que va a administrar esos servicios, pero todos esos servicios van a ser externalizados, van a ser licitados a quienes ofrezcan, ¿cierto?, la mejor calidad de servicio. Y eso va a ser de cargo fiscal. El ministro Mario Marcel con nosotros acá, 10 de la mañana con 47, nos pasamos un poquito del tiempo, pero se le agradece, ministro, que haya tomado el tiempo para venir a explicarlo acá, un matinal para la gente, también una discusión que se mantiene, insistimos, ahora pasa al Senado. Muchas gracias por venir. Muy bien, muchas gracias por la invitación y que tengan un buen día a todos los y las televidentes. Oiga, ¿les ha gustado estar metido en el mundo político? El mundo político, pucha, tiene de todo. Lo gusto porque no han sido pocos los que lo han mencionado como candidato presidencial incluso. Sí, pero no es lo que me motiva hoy. Y seguro que en el futuro. Okay. Ya, lo descarta completamente. Búsquense otro candidato, muchachos, porque no era él, ahí estaban preguntando. Muchas gracias, ministro, por estar con nosotros. Hacemos una pausa, son las 10:48 y ahora regresamos acá en el Buenos Días a Todos.